Capítulo 11. Minato. Nota del autor. Este capítulo pone fin a la historia. Si bien no es uno de mis más populares, he notado por los comentarios que a aquellos de ustedes a quienes les gustó pareció gustarles mucho. Y un saludo para Mirta Dávalos. Y para Lali GTZ. Comienza el capítulo. Entonces, ¿cómo puedo liberarte?, preguntó Minato. Simple mortal, respondió Kushina. Crearás un campo de anulación definitivo que suprimirá y eliminará el efecto de cada jutsu en el área. El rango de efecto será de aproximadamente 500 yardas. Siempre y cuando estés cerca del serpenteo de todos los jutsus que colocó sobre esa maldita gema será disipado y seré libre. Kushina le sonrió. Oh, y por cierto, el jutsu de inmortalidad también se disipará en el mismo instante. Tú y el resto del círculo morirán en el fuego tal como lo hicieron Zabuza y Kisame. Minato recordó los eventos e hizo una mueca. No es el final que hubiera elegido, pero al menos será rápido. Y tal vez, dadas las cosas que he hecho, es justo que muera de esa manera. Él pensó por un momento. Sin embargo, hay un problema. Si empiezo a lanzar un jutsu en cualquier lugar cerca del Hokage, el Anbu estará encima de mí antes de que pueda completarlo. Kushina asintió. No es para preocuparse. Ella extendió la mano y le puso un dedo en la frente. Instantáneamente sintió que el conocimiento llenaba su mente. Una fórmula de pergamino vasta y multifacética, 100 veces más compleja que incluso el Raijin. Sin embargo, descubrió que estaba perfectamente memorizado. Simplemente puede escribir la fórmula y usarla como un pergamino. Bueno, eso es mejor, admitió Minato. Pero todavía hay una gran posibilidad de que tan pronto como saque el pergamino, el Anbu estará sobre mí. No uses un pergamino de papel, entonces tonto. Escribe la fórmula en tu cuerpo. Úsate a ti mismo como el pergamino. Minato asintió lentamente. Creo que funcionará. Luego, la noche del festival haré lo que me pidas. Kushina se rió alegremente. Bien. Entonces todo Konoha morirá en el fuego. Fue una hermosa mañana. Mientras los cuatro caminaban por las calles, la gente les saludaba cortésmente y les dejaba espacio como siempre. Aku se quedó en silencio mientras caminaba solo un paso detrás de Naruto. Había perdido a su padre y el pueblo lo había excitado. Habiendo sido salvado por Naruto, le había entregado toda su lealtad. Minato se alegró. Naruto tendría un amigo devoto listo para pasar por cualquier cosa por él. Aku ya no podía usar el itaite de hoja y probablemente no habría usado uno si pudiera. Alrededor de su frente se había atado un simple trozo de tela blanca. Escondía los números que se habían puesto allí. Hinata caminaba con su habitual ropa negra de ninja. Estaba de buen humor y no parecía molesta en lo más mínimo por perderse el festival. Hinata a ella lo miró a él. Sí, Minato. Le sonrió a la chica. Solo quiero que sepas que siempre te he considerado una chica dulce y de buen corazón. Me agrada más de lo que sabes ver cómo se aman. Les doy mi bendición de ser la esposa de mi hijo y mi hija. Se inclinó y le dio a la sorprendida un beso en la frente. Ella se sonrojó de un rojo intenso y rápidamente se inclinó. Arigato Minato-san. Esas palabras significaron mucho para ella. Ella no entendía por qué las estaba diciendo ahora. Tradicionalmente, la bendición formal se daba justo antes de la boda. Pero incluso si el momento era extraño, estaba muy feliz de escucharlo darle su bendición. En las puertas, Naruto se dio la vuelta para enviar a su padre una mirada hosca. Estaba de mal humor porque su propio padre lo estaba obligando a dejar la aldea en su cumpleaños y en la fiesta de la salvación. Bueno, papá, creo que te veré en una semana. Dijo secamente. Se dio la vuelta para irse, pero su padre lo agarró y lo abrazó. Te amo, hijo. Minato le susurró. Te amo y estoy orgulloso de ti, hijo. E incluso si estás enojado conmigo, sé que tú también me amas. Naruto miró a su padre completamente sorprendido. Seguro que estaba un poco molesto, pero ¿de dónde venía toda esta emoción repentina? Rápidamente le devolvió el abrazo a su padre. Papá, por supuesto que te amo. Siempre te he amado y siempre he estado orgulloso de ser tu hijo. Minato asintió y miró a la cara de su hijo. ¿De dónde habían salido las lágrimas? Naruto no entendió. Hijo, Minato habló con seriedad pero en voz baja. He hecho muchas cosas terribles. Cosas de las que me arrepiento y de las que me avergüenzo. Te he fallado a ti y a tantos otros en las decisiones que tomé y en las cosas que hice y no hice. Pero, por favor, créame, hijo, que todo lo hice por amor. Fue mi amor por ti y mi amor por la gente de este pueblo lo que siempre me guió. Espero que puedas perdonarme por todas las formas en que te fallé. ¿Me falló?, preguntó Naruto.
Papá, nunca me has fallado. Papá, me has amado y has estado ahí para mí y todo lo que soy te lo debo a ti. Miró a su padre a los ojos y de alguna manera supo las palabras que su padre quería escuchar. Pero, si hubo algo, por supuesto que te perdono. Naruto vio que el alivio llenaba los ojos de su padre y una paz entrar en su rostro. Arigato Sochi. Minato susurró. Papá, ¿qué pasa? ¿Está pasando algo? ¿Por qué esto se siente como un último adiós? Naruto preguntó, preocupación en su voz. Su molestia de hace apenas unos momentos olvidado por completo. No es nada que pueda explicar, hijo. Solo déjame abrazarte un poco antes de que te vayas. Naruto asintió y los dos simplemente se quedaron allí durante varios minutos abrazados. La gente comenzaba a mirar, pero ninguno de los dos se dio cuenta. Pero finalmente, con pesar, Minato aflojó su agarre. Tenía que dejarlo ir. Dio un paso atrás y rápidamente se secó los ojos. Ah, lo siento. Supongo que me estoy volviendo emocional con mi vejez. Dio una gran sonrisa. Te veré cuando regreses, hijo. Naruto asintió lentamente, sin estar seguro de qué había sido o de dónde había venido su repentino miedo. Papá, si no quieres que me vaya, Minato negó con la cabeza y se rió un poco. Te vas, hijo. Tengo que darte una lección después de todo. Te veré pronto. Todo el dolor parecía haberse desvanecido y su padre parecía estar de buen humor de nuevo. Quizás no fue nada. Está bien, papá. Volveremos en una semana. Comenzó a alejarse con Hinata y Aku. Mirando hacia atrás por encima del hombro, sonrió. Adiós, papá, te amo. Yo también te amo, hijo. Minato se quedó allí clavado en el lugar y los vio irse. Permaneció allí hasta que desaparecieron de la vista. Vive una vida larga y feliz, hijo mío. Sé el buen hombre que sé que serás y siempre amarás y protegerás a quienes son preciosos para ti. Lentamente comenzó el largo camino de regreso a casa. 10 de octubre. Minato caminó tranquilamente por las concurridas calles de Konoha. Debajo de su kimono azul cielo, su pecho, brazos y piernas estaban cubiertos de letras y símbolos. Sabía lo que haría y estaba en paz con la decisión. Mientras caminaba, sus ojos absorbieron la escena a su alrededor. Cada esquina de la calle estaba iluminada con linternas brillantes y decorativas. La gente caminaba por las calles bulliciosa de emoción. Parecía haber niños por todas partes riendo y jugando. Los niños lo molestaban. Eran completamente inocentes. Lo único que mantuvo sus pasos firmes fue la idea de que los niños de Wind Country habían sido igual de inocentes. De pie en la cima de la torre, esperó con los otros miembros del círculo a que el Hokage hiciera su aparición en todo su esplendor. Anko lo miró abiertamente mientras Itachi estaba desinteresado como de costumbre. No le dio a ninguno de ellos un segundo pensamiento. Miró a los otros tres. Jiraiya, quien había sido su querido sensei. Kakashi, su preciado estudiante cuyo corazón había sido destrozado por las tragedias de la guerra. Tsunade, una mujer con verdadera fuerza y coraje con un fuerte sentido del bien y del mal. Aparte de Sarutobi, ella había sido la única con el coraje de cuestionar abiertamente al Hokage. Pero su amor por su hermano pequeño y su esposo había sido más fuerte que cualquier otra cosa. Todos eran buenas personas y queridas por su corazón. No podía culpar a ninguno de ellos por las decisiones que habían tomado. Si eran culpables, él también lo era. Había pensado en invitarlos a su casa para una cena de despedida. Pero lamentablemente había elegido no hacerlo. Una reunión de 4 miembros del círculo sin duda llamaría la atención de la Anbu. También existía el peligro de que uno de ellos sospechara algo y lo delatara. La idea de que uno de ellos pudiera volverse contra él le rompía el corazón. Pero en el mundo en el que vivían tenía que considerar la posibilidad. Desde donde se encontraba podía contemplar todo el pueblo. Había cambiado algo desde que era niño, especialmente en los últimos 13 años. Al mirar el acantilado y la enorme cara del Yondaime, no podía negar que la aldea no era lo que había sido. Anhelaba el viejo Konoha. La aldea en la que había crecido, donde todos estaban juntos por devoción a la aldea, no por miedo. ¿Cómo habían ido las cosas hasta ahora? Era fácil poner todo a los pies de Orochimaru. Y de hecho, él era el más culpable. Pero era una verdad antigua que el mal solo podía prosperar cuando los hombres buenos no hacían nada. Orochimaru había estado solo en la construcción de su imperio. Muchos habían optado por simplemente hacerse a un lado y no hacer nada. Mientras que otros, incluido él mismo y todos los que estaban en la azotea, habían servido de buena gana. En un gran destello de fuego, el Hokage apareció con su túnica dorada y blanca. Desde abajo, un estruendoso aplauso y una ola de aplausos se alzaron para saludarlo. Como siempre hacían, se arrodillaron y bajaron la vista.
puedes levantarte y mirarme. Un feliz Orochimaru les informó. Esta noche será gloriosa. Y los invito a todos a compartir mi gloria. Todos los demás hicieron algún comentario, pero Minato se quedó mirando el rostro pálido que les sonreía. Hace 13 años había tenido el poder de matarlo y prevenir todos los horrores. Pero no conocía del todo la verdadera naturaleza del hombre. Había sido engañado y pensó que el Hokage era un héroe por salvar a Konoha del Kyuubi. Luego, más tarde, había estado demasiado débil, demasiado asustado de perder a su hijo, para luchar. Pero ahora, para salvar a su hijo, finalmente estaba listo para luchar. Siempre había sido por el bien de Naruto. Para proteger a su hijo, había cometido el más negro de los pecados. Ahora, para protegerlo, haría el máximo sacrificio y arruinaría su hogar. Cerró los ojos y recordó a su esposa sentada con él en el jardín de rosas. Recordó a un Naruto de 5 años jugando inocentemente con Hinata. Recordó haber regresado sano y salvo a la aldea un día soleado con Obito, Kakashi y Rin detrás de él. Recordó a Jiraiya Sensei mostrándole un borrador de una novela y diciéndole lo emocionado que estaba al respecto. Recordó a Sarutobi, Tsunade, sus padres, sus compañeros de equipo Genin, otros maestros, viejos amigos y tanta gente a la que había querido a lo largo de los años. Muchos de ellos se habían ido hacía mucho tiempo, algunos estaban parados a su lado. Pero esperaba que todos lo entendieran y lo perdonaran. Kushina, si cambies más misericordioso de lo que merezco, te volveré a ver. Si no lo hago, es un castigo justo por mis pecados y oro para que puedas perdonarme y luego olvidar. Naruto, te amo. Viva mucho y bien mi amado hijo. Era hora. Vertió su chakra en el sello que había escrito sobre su piel. El sello se activó. Su cuerpo se encendió como una antorcha y gritó mientras moría en el fuego. Su último pensamiento fue en su hijo. Orochimaru acababa de comenzar su discurso cuando escuchó los gritos y sintió el calor que venía detrás de él. Se dio la vuelta para presenciar cómo sus 5 invitados se retorcían y gritaban mientras morían. Pero hubo otro sonido que llamó su atención. Un pequeño crack. Agarró la cadena alrededor de su cuello y sacó la gema del Kitsune. Tenía una grieta. Observando con fascinación y horror el chakra rojo, se filtró como el vino de una botella rota. No, susurró Orochimaru. Usted no puede hacer eso. El chakra rojo se solidificó a su alrededor y Orochimaru se encontró indefenso dentro de una esfera del chakra del Kyuubi. Cada vez más chakra se manifestaba y tomaba forma física. Incluso cuando el cuerpo todavía se estaba formando, aparecieron 2 ojos dorados y parecían estar riendo. En su cabeza escuchó la voz burlona. Deberías sentirte honrado de serpentear. Eres el único presente que sobrevivirá. De hecho vivirás 100.000 años, te lo prometo. El futuro emperador Dios aulló desesperado mientras el zorro reía. La multitud observaba la extraña exhibición que había comenzado justo cuando su señor se dirigía a ellos. Habían notado que había un incendio, pero en realidad no habían visto la muerte de los miembros del círculo. Estaban mirando con asombro como un remolino gigantesco de chakra rojo estaba tomando forma sobre ellos. Todos esperaron con anticipación para ver lo que su Hokage tenía en mente. Era bien conocido por sus maravillosas exhibiciones y obviamente se le había ocurrido algo asombroso. Nadie tuvo miedo, nadie entró en pánico. Habían vivido con el poder del Kyuubi durante tanto tiempo que a ninguno de ellos se le ocurrió que algo podría salir mal. Nadie podía dudar del genio del Hokage. Entonces nadie corrió. No es que hubiera hecho alguna diferencia. Exactamente 13 años después de la llegada del Kyuubi, finalmente había llegado el día del juicio final. Elevándose sobre ellos, el chakra rojo finalmente comenzó a tomar una forma reconocible. La forma de un zorro gigantesco con 9 colas giratorias. 4 patas cayeron a tierra y los edificios quedaron aplastados debajo de ellas. Con la verdad finalmente revelada, la gente comenzó a gritar. Tanto los ninjas como los ciudadanos comenzaron a correr por sus vidas. El Kyuubi sonrió maliciosamente y aspiró el aire de la noche con su dulce fragancia de terror mortal. Con un despectivo movimiento de una cola, aplastó la torre. Por fin había recuperado su libertad y ahora tendría venganza. Yo soy el Kyuubi grande y terrible. Abriendo sus mandíbulas escupió un río de fuego que envolvió al pueblo y su gente. Para aquellos que todavía estaban vivos, parecía una visión del infierno. Fue solo el comienzo. A 300 millas de distancia, Naruto, Hinata y Aku estaban acostados alrededor de una fogata y mirando hacia un cielo nocturno despejado. Mientras yacían allí, escucharon un fuerte crujido. ¿Qué fue eso?, preguntó Hinata.
Naruto metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sacó una llave de metal y fragmentos rotos de cristal. Su corazón se hundió. No sabía por qué, pero alguien a quien conocía le había pasado algo muy malo. El cristal que protegía la llave se rompió. Mi papá me dijo que si eso pasaba para abrir el cofre. ¿Lo abrirás entonces? Aku preguntó cortésmente. Antes de que pudiera responder, todos notaron que la noche de repente se estaba volviendo más brillante. Todos se pusieron de pie y miraron. En el horizonte oriental había luz. Menos que un sol, pero suficiente para convertir la noche en crepúsculo. ¿Qué es eso?, se preguntó Hinata. Debe ser un incendio extraordinario, dijo Aku. Naruto miró la luz y las lágrimas asomaron a sus ojos. Padre 10 años después. Touzuku era un hombre feliz, la vida era buena. Era el líder de la fuerza de bandidos más poderosa de la región central. Con su armadura de placas iba a la cabeza de su fuerza de 200 hombres. Tenía 200 hombres duros y de mente dura, dispuestos a hacer lo que les dijera. Tenía 3 docenas de carros llenos de tesoros y esclavos, el botín de 5 años de lucha y asalto. Sonrió al pensar en cómo había cambiado la vida desde la noche del fuego. Entonces no había sido nada. Solo un humilde capitán a cargo de un puesto remoto en el reino de Konoha. Solo un oficial más en el vasto ejército del Hokage. Luego, en una noche, Konoha había ardido y el mundo había cambiado en un instante. No más Hokage, no más reino de Konoha, no más ejército, no más autoridad central y no más ninjas. No todos los ninjas habían muerto, por supuesto. Siempre había ninjas de hojas patrullando en ese entonces y había un puñado todavía libre en Lignin, Grass y algunos otros lugares. Algunos de los ninjas Oha nacieron en el extranjero y con la muerte del Hokage habían desertado para regresar a casa. Los leales regresaron al país del fuego y trataron de encontrar un hogar. Con Konoha y su ejército desaparecidos, todos los señores y las principales ciudades declararon su independencia e intentaron llenar el vacío de poder. A lo largo de las tierras ninja había quizás 400 países. El número cambiaba cada semana. Quizás había 50 de esos daimyos, e incluso un par de emperadores. Todos eran señores poderosos con grandes ambiciones, pero todos ellos solo podían gobernar hasta donde sus tropas pudieran llegar. Las tierras ninja fueron devoradas por el caos y llenas de luchas. Junto con los daimyos todavía había kages y pueblos ninja. Dondequiera que un puñado de ninjas se reuniera, formaban una aldea y su líder era un kage. Había 7 en el mundo. Pero ninguno de ellos era Jonin, por lo que podía deducir de las historias. Y ninguno de ellos comandaba más ninja de los que podrías contar en una sola mano. En todo el mundo, supuso que aún quedaban 100 ninjas. Junto con la muerte de la mayoría de los ninjas, la mayoría de sus jutsus también habían muerto. El Hokage había prohibido que los pergaminos ninja existieran en cualquier lugar menos en Konoha. La mayor parte del conocimiento mundial de las artes ninja se había concentrado en Konoha y, por supuesto, se había incendiado. Así que los pocos ninjas que quedaron no eran más que una sombra de lo que habían sido. Mucha gente dio por sentado que la época de los ninjas había terminado. Era una nueva era. En esta maravillosa nueva era hubo oportunidades para hombres con la fuerza y el coraje para aprovecharlas. Después de la Noche del Fuego, había contratado a un pequeño señor del norte como capitán de su guardia. Luego, hace 5 años, se dio cuenta de que estaba arriesgando su vida por las ambiciones de un idiota débil. Había matado al hombre y saqueado su palacio. Había sido un líder de bandidos desde entonces. Había estado viajando lentamente hacia el sur adquiriendo seguidores, tesoros y esclavos a medida que avanzaba. Evitaba las grandes ciudades y los señores que en realidad tenían fuerzas poderosas. Fue tras los débiles y su éxito había sido constante. Ahora había llegado a un territorio nuevo en la región central. Se suponía que había varias pequeñas ciudades prósperas en la zona. También se decía que había una aldea ninja. Al doblar una curva en el camino, vio una figura solitaria parada frente a él. Era un joven de tez clara y cabello rubio puntiagudo. Llevaba pantalones negros, una camisa blanca y un chaleco verde oscuro encima. Touzuku hizo una señal para que se detuviera y la columna se detuvo. Aproximadamente una docena de sus hombres movieron sus caballos a ambos lados de él. El extraño estaba parado allí tranquilamente mirándolos. Touzuku se rió. Usted ha llegado a ser un ninja. Cualquier hombre cuerdo habría hecho un recorrido por ella. La rubia asintió. Soy un ninja. De hecho, soy un kage. Eso provocó una ronda de risas. ¿Dije algo gracioso? Touzuku asintió. Oh, es solo que he matado a 4 daimyos pero nunca a un kage antes.
Entonces, ¿cuántos ninjas en tu aldea? ¿3, 4? ¿Contándome? Seguro, ¿por qué no? Tenemos 78 ninjas en el pueblo de Minato. Eso sin contar a los estudiantes de la academia. Hubo otro fuerte estallido de risa. Oh, para. Touzuku rugió entre carcajadas. Claro, y lo siguiente que me vas a decir es que están todos escondidos en los árboles esperando para atacarnos. Sacudió la cabeza. No, estoy aquí solo. Estoy aquí para hacerles saber que la ciudad más adelante está bajo mi protección y la protección de mi aldea. ¿Cuáles son exactamente sus intenciones? Touzuku sonrió y desenvainó tranquilamente su espada. Sus hombres vieron esto y prepararon lanzas y lanzas. Planeo saquearlo, tomar lo que quiera y quemar el resto. La rubia frunció el ceño. No dejaré que eso suceda, déjame adivinar, dijo Touzuku. Tú, por tu cuenta, planeas matarme a mí y a todos mis hombres con tus grandes habilidades ninja. Eso es correcto, Touzuku negó con la cabeza. Hay idiotas que creerían eso. Pero he luchado contra ninjas antes. Uno realmente bueno podría ser un rival para 5 hombres armados, tengo 200. El rubio negó con la cabeza. Me suena como si te encontrarás con un genin medio imbécil. No me compares con un ninja sin entrenamiento. Soy el Kage de la aldea ninja de Minato. Podría manejar 5000 o más sin problemas. Touzuku miró a los hombres a cada lado de él y les guiñó un ojo. ¿5000, eh? Parece que estoy en problemas. La rubia pudo ver que se estaban preparando para cargar con sus caballos. Él suspiró. Te di tu advertencia, repasó algunas señales con las manos. Iraishin no Jutsu. Lo último que Touzuku vio fue desaparecer al ninja rubio. Apareció un destello amarillo y cayó de la silla con la garganta abierta. En menos de 30 segundos, 200 hombres yacían muertos o moribundos en el camino de tierra. Unas horas más tarde, Naruto y unos 230 clones conducían un gran tren de caballos y carros hacia el pueblo de Minato. Los esclavos habían decidido aceptar su oferta de residencia en su aldea. En su mayoría eran mujeres y pensaban que estar protegidos por un ninja tan poderoso era una buena idea. Si hubieran rechazado su oferta, habrían sido libres de irse. Los caballos, armas, armaduras y tesoros que Naruto había traído irían al tesoro de la aldea. Al regresar, se le acercó uno de los miembros del consejo y un jefe de clan. Yuga Neji frunció el ceño. Kage-sama le dio a su señor una profunda reverencia. Me gustaría que dejaras de salir de patrulla solo. Insistes que todos los demás vayan en equipos de 2. Oh, vamos Neji. Sería un desperdicio hacer que alguien tuviera que aguantarme durante toda una patrulla. Neji suspiró y negó con la cabeza. ¿Qué pasaría con el pueblo si de alguna manera te perdemos? Naruto sonrió como si la respuesta fuera obvia. Elegirías un nuevo Kage y seguirías adelante. No soy indispensable, nadie aquí lo es. El pueblo sobreviviría sin mí. Ahora, si me disculpas, quiero ver a mi familia. ¿Eres tú, Tenten y el pequeño Hisashi? ¿Y así vendrán mañana por la noche? Neji asintió, estaba claro para él que su Kage no escucharía sobre su propia seguridad. Sí, Kage-sama. Naruto todavía sonrió mientras se giraba para irse. ¿Alguna posibilidad de que me llames Naruto? Cuando estemos en privado te llamaré así, en público sería una falta de respeto. Kage-sama. Naruto asintió y se alejó, esa era la respuesta que esperaba. Mientras caminaba por las calles de tierra de su extenso pueblo, la gente lo recibió con sonrisas y saludos sinceros. Estos estaba feliz de volver. Como Kage, dirigió a su gente, no los gobernaba. El poder fue cuidadosamente compartido no solo entre él y el consejo, sino también entre la asamblea. Un grupo de 30 elegidos por los votos de todos los habitantes de la aldea, ya sean ninjas o ciudadanos. Los 3 grupos tenían algo de autoridad y ninguno podía abrumar a los demás. A veces hacía que hacer las cosas fuera un poco más difícil y un poco más lento, pero protegía contra el abuso de poder. Después de la noche de fuego, abrió el cofre y encontró una barra de oro de 10 libras, un pequeño saco de terciopelo lleno de diamantes, un pergamino y una carta. La carta fue una confesión y una última despedida de su padre. Explicó lo que había hecho y por qué y pidió perdón. Aku lo había entendido mientras Hinata lloraba por la pérdida de su familia, especialmente su madre y su hermana pequeña. Pero ella también llegó a entender por qué se había hecho y también había perdonado a Minato. Naruto tomó una decisión esa noche. Quemó la carta y los 3 hicieron un juramento de sangre de no volver a hablar de ello, ni siquiera entre ellos, ni siquiera en sus lechos de muerte. Naruto sabía que muchos odiarían a su padre por lo que había hecho y por eso había actuado para proteger su memoria.
Juntos, los tres habían decidido fundar una nueva aldea en las mismas tierras a las que su padre los había enviado. Y nombraron la aldea en su honor. A lo largo de los años, habían salido a buscar supervivientes para que se unieran a ellos. Habían encontrado a Neji y su escuadrón un par de años después. Habían descubierto a Shizune, la antigua aprendiz de Tsunade. Aparentemente ella no había querido celebrar el festival y se había tomado unas cortas vacaciones que la habían salvado. A medida que pasaba el tiempo, más y más ninjas supervivientes habían sido reclutados o buscados. El pueblo que los tres habían fundado originalmente creció a pasos agigantados. También había recuperado a muchos de los antiguos clanes: Yuga, Namikaze, Inuzuka, Nara, Yamanaka y Akimichi. Lamentablemente, no había más Uchihas y otras líneas nobles como Aburame y Sarutobi se habían ido. Aku había establecido el clan Momichi y lo nuevo y lo viejo se mezclaron. El pergamino que le había proporcionado su padre había resultado más valioso que el oro y los diamantes. Los jutsus del pergamino se copiaron y se colocaron en una biblioteca ninja en la que todos los ninjas de la aldea podían estudiar. Naruto había tenido cuidado de mantener algunas de las técnicas, clones de sombras, Rasengan e Iraishin fuera del acceso general. Esas serían las técnicas del clan Namikaze. Desde el principio, Naruto había luchado por tomar lo mejor del viejo Konoha sobre el que su padre le había contado historias y aprender de lo peor. La lección principal fue que ninguna persona podía volverse demasiado poderosa, y nadie podría estar por encima de la ley. Si el Kage cometía un crimen, la asamblea podría despojarlo de su cargo y llevarlo a juicio. Y nadie puede ser castigado sin un juicio. Naruto tuvo que admitir que esto dificultaba su trabajo a veces, ya que no podía amenazar a la gente con la muerte o el destierro. Pero era un precio que estaba dispuesto a pagar si eso significaba que ningún Kage en Minato se convertiría jamás en un tirano. Naruto también había hecho otro cambio radical en la política de su aldea en contraposición a la de Konoha. Tenían suficientes ninjas para poder conquistar todos los pueblos y ciudades cercanas. Ellos no lo hicieron. En cambio, ofrecieron la unión con otras aldeas como iguales. Si un pueblo o aldea deseaba unirse a ellos, podían hacerlo. Una vez que se unieron a su gente, se convirtieron en ciudadanos con exactamente los mismos derechos que los que vivían en Minato. Incluido el derecho a votar o ser miembros de la asamblea. Pagaban los mismos impuestos y tenían que seguir las mismas leyes. Y una vez que se unieron al sindicato no pudieron dejarlo. Pero a cambio se les dio protección. A diferencia de Konoha, la aldea de Minato se estaba expandiendo a través de una política deliberada de paz y justicia. La aldea había crecido de 3 a 10.000 y contaba con un sistema de escuelas públicas, academia ninja, biblioteca, hospital y más. Naruto estaba orgulloso de lo que él y otros habían construido aquí y continuaría trabajando duro para hacer que su pueblo y su nueva nación siguieran creciendo. Academia ninja, biblioteca, hospital y más. Naruto estaba orgulloso de lo que él y otros habían construido aquí y continuaría trabajando duro para hacer que su pueblo y su nueva nación siguieran creciendo. Academia ninja, biblioteca, hospital y más. Naruto estaba orgulloso de lo que él y otros habían construido aquí y continuaría trabajando duro para hacer que su pueblo y su nueva nación siguieran creciendo. Al acercarse a su casa, abrió la puerta y salió. La casa de papá. Inmediatamente sus 3 hijos gritaron de alegría y se apresuraron a saludarlo. Sus hijos Minato y Saru y su hija Hanabi se amontonaron sobre él. «Ayudar», gritó de risa. «¿Está todo bien aquí?». Su hermosa Hinata entró en la sala de estar sonriendo ante el caos frente a ella. Su vientre se mostraba cuando tenía 5 meses junto con su cuarto hijo. Shizune le aseguró que el niño estaba sano. Naruto sonrió. «Todo está bien, cariño». Un poco de tristeza lo conmovió al pensar en su padre y en lo que había hecho. Todo lo que tenían se debía a su elección y sacrificio. Cómo Naruto deseaba que su padre todavía estuviera allí para ver. Fin del fanfic. Muchas gracias por estar aquí, te quiero mucho. No olvides visitar el canal y mirar entre las otras historias que tengo ahí.